El fiscal del Tribunal de La Haya ha pedido una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu y diréis, ¿de qué se le acusa? Pues de crímenes de guerra. Enumera una larga lista de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que habrían cometido. En relación con acciones durante la guerra entre las tropas israelíes y Hamás. Parece increíble, pero el fiscal de La Haya ha pedido una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu. No, todavía no están vigentes. Las solicitudes de arrestos o las órdenes de arrestos están pedidas. La Corte Penal Internacional ha tomado una decisión salomónica. No solo culpan a los líderes israelíes, sino que también pide órdenes de detención contra 3 líderes de Hamás por los ataques del pasado 7 de octubre. Y todo esto viene en un momento especialmente difícil para Netanyahu. En Tel Aviv, miles de ciudadanos han exigido nuevas elecciones y la dimisión de Netanyahu. El líder opositor israelí Benny Gantz anunció que retirará su apoyo al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu si no elabora un plan de posguerra para la Franja de Gaza hasta el próximo 8 de junio. Se acumulan los problemas para el primer ministro israelí. ¿Es este el fin de su carrera? Y lo que es más importante, ¿de verdad es un criminal de guerra? Y en caso de que lo fuera, ¿por qué? Os lo cuento en este vídeo. Increíble pero cierto, la Corte Penal Internacional ha pedido una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y otros tantos oficiales israelíes. Y por si alguno estaba a punto de decirlo, no. En La Haya no son Team Palestina, de hecho, también han pedido órdenes de arresto contra los líderes de Hamás. De hecho, el mismo fiscal que lo ha pedido reconoce el derecho de Israel a defenderse. Ahora bien, una cosa es que te puedas defender y otra que puedas matar a civiles o bloquear la ayuda humanitaria. Puede sonar raro, pero incluso en la guerra hay leyes, y os preguntaréis, ¿qué significa exactamente que La Haya pida órdenes de arresto? Ojo, que esto es importante. Todavía no hay una orden como tal, es decir, el fiscal la ha pedido y dentro de unos meses el tribunal tendrá que decidir si se emite dicha orden o no. En caso de que la emitieran, entonces los policías de todos los países que reconocen la Corte Penal Internacional tendrían que buscarles para llevarles a juicio. Estarían al mismo nivel que el mismísimo Vladimir Putin. La pregunta ahora es, ¿reconoce Israel el Tribunal de La Haya? Pues no. Como veis en este mapa, ni Israel, ni los Estados Unidos, ni Rusia han firmado el llamado Tratado de Roma. Ahora bien, si Netanyahu viajara a casi cualquier país europeo, o a México, o a Argentina, la policía de estos países le tendría que arrestar. Al menos en teoría. Vamos, que no es ninguna broma. De hecho, mirad cómo se lo ha tomado Biden. Biden dice que esa petición de una orden de arresto contra líderes israelíes es indignante. En un escueto comunicado dice que no se puede equiparar a Israel con Hamás y que Estados Unidos va a estar siempre del lado de Israel. Ahora bien, pese a todo este apoyo, no penséis ni por un momento que Netanyahu tiene la partida ganada en su casa. ¡Para nada! Todo este asunto del Tribunal de La Haya viene en un momento especialmente delicado para el primer ministro israelí. Su principal socio de gobierno le ha dado un ultimátum. Es decir, que si el 8 de junio no ha aprobado un plan de posguerra, se va. Y aunque esto no signifique automáticamente que adelanten las elecciones, sí pondría a la coalición de gobierno en una situación muy complicada. Mientras tanto, en Jerusalén, miles de personas le piden que dimita y que convoque elecciones en una de las mayores protestas desde que empezó la guerra. Y creedme, en este momento Netanyahu tiene más miedo a las urnas que un político iraní a montar en helicóptero. Encuesta revela que solo el 15% de los israelíes quieren que Netanyahu se mantenga en el puesto tras la guerra de Gaza. No lo digo yo, lo dicen los propios israelíes. Se puede ser Team Israel sin ser necesariamente Team Netanyahu. Incluso se pueden reconocer las cosas buenas de Netanyahu, que las hay, sin olvidar las malas, que también las hay. En este vídeo os lo voy a contar todo, porque las preguntas que me hago hoy son: 1. ¿De verdad se puede decir que Israel está cometiendo un genocidio? 2. ¿Se puede decir que Netanyahu ha cometido crímenes de guerra? 3. ¿Por qué los israelíes quieren echar a Netanyahu? Y 4. ¿Cuál sería la alternativa? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. La sabiduría popular dice que cuando un país entra en guerra con otro, todos cierran filas en torno a sus respectivos líderes. Por ejemplo, esta gráfica representa la popularidad de Volodymyr Zelensky. Como veis, antes de la guerra se estaba desplomando, pero tan pronto como comenzó la invasión rusa, ¡subidón! Putin fue algo así como la Viagra que Zelensky necesitaba para volverse a levantar. Sin embargo, ya sabéis que la Viagra tiene un problema: los efectos no duran para siempre. Zelensky encara una crisis cuando termina su legislatura y la confianza del público se evapora. Ya lo veis, la guerra no es tan buena campaña electoral como alguno pensaría, y si esto es cierto en todos los países, en Israel lo es todavía más. A priori parece que uno solo puede ser Team Israel o Team Palestina, y eso lleva a muchos a pensar que dentro del Team Israel todos son una piña. Pues no, nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza a los judíos es la confrontación, y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Hofstede comenzó diciendo que las culturas tenían 4 dimensiones mediante
mediante las cuales se podían analizar. La primera dimensión es la distancia al poder, después tenemos el individualismo, después la feminidad o masculinidad y después la aversión a la incertidumbre. Según la teoría de las dimensiones culturales de Hofstede, la sociedad israelí es, con diferencia, la menos jerárquica de todas. Es decir, que si tú trabajas en una empresa israelí, verás que es normal discutirle incluso al jefe. Es más, el ejército israelí tiene un mecanismo para negarse a acatar las órdenes de un superior. ¿Os parece una locura? Pues no me lo invento, existe. Lo llaman Dugma Ishit, que significa algo así como ejemplo personal. Por ejemplo, imagina que te llega el sargento y te dice que hagas X cosa. Vamos a decir, montar una tienda de campaña en 5 minutos. Técnicamente, tú podrías decirle, mi sargento, eso no es posible, y le desafío. Y en ese momento, el superior tiene que hacer la tarea. Si ha sido capaz de hacerla en las condiciones que te ha dicho, por ejemplo, pues eso, montar la tienda de campaña en 5 minutos, te vas al calabozo. Ahora bien, si no es capaz de hacer esa tarea, podrían incluso hasta degradarle. Vamos, que jerarquías pocas. Pensad que incluso la religión judía está basada en la discusión. A diferencia de una misa católica, donde vas a escuchar lo que te dice el cura, en una sinagoga se va a discutir la Torá. Vamos, que los judíos llevan eso del debate en su mismísimo ADN, y eso se nota en el Parlamento, la llamada Knesset. En este momento hay 18 partidos distintos, y no olvidéis que Israel es un país de 9,5 millones de habitantes. España, con 5 veces más población, solo tiene a 10 partidos. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar de los partidos de judíos ortodoxos? Pues sí, son partidos, en plural, porque dentro de los ortodoxos también tienen sus divisiones. Están los askenazíes, los sefardíes, vamos, que hay opiniones y tendencias para todos los gustos, y ni los palestinos son capaces de cambiar esta lógica. Es más, no sería la primera vez que un primer ministro israelí tiene que dimitir después de una guerra. Ocurrió tras la guerra del Yom Kippur, cuando la por entonces primera ministra Golda Meir tuvo que renunciar al cargo. En otras palabras, que los israelíes son muy conscientes de la importancia de los matices. Y esto es algo de lo que podemos aprender todos, porque aquí Netanyahu no puede jugar la típica carta de o yo o el caos. Sí, cierto que yo personalmente estoy a favor de que Israel ataque a Hamas. Yo soy Team Israel, todo lo que queráis. Ahora bien, hay infinitas formas de librar esta guerra. Y ahí es donde viene la primera pregunta de este vídeo. Atentos. Netanyahu, ¿héroe o villano? Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal saco vídeos nuevos todas las semanas. Da igual de qué team seáis, si sois del team espíritu crítico, os interesa la política y pensáis que la calvicie es sexy, este es vuestro lugar. Así que ya sabéis, suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Si estabais esperando que dijera ahora que los israelíes son buenos, pero que Netanyahu es Satán, lamento decepcionaros. Netanyahu tiene muchas luces. Uno no es primer ministro de una democracia durante 16 años sin haber hecho alguna cosa medio bien. De hecho, podríamos decir que Bibi, que es como le conocen por su barrio, es el arquitecto del Israel que conocemos hoy en día. Es más, os voy a dejar que resuma su carrera él mismo. Usted piensa que los matemáticos, los ingenieros o los médicos son lo primero. Son muy importantes, pero no son lo primero, son lo segundo. Había un país que tenía los mejores matemáticos, los mejores físicos, pero era muy pobre. Se llamaba Unión Soviética. Lo primero son los mercados. Esto fue la principal aportación que traté de hacer a la economía israelí. Benjamin Netanyahu. Exacto. Hasta Netanyahu solo nos acordábamos de Israel cuando había algún atentado o alguna guerra. Ahora, sin embargo, Israel es la Startup Nation. Y ojo que esto va más allá de los eslóganes. Lo que antes era un país ahora es un país rico, y eso no, evidentemente, no solo se debe a este señor, pero algo de influencia habrá tenido cuando ha sido el primer ministro. Ahora bien, ¿significa esto que Netanyahu es el líder ideal y perfecto y que me encanta y que le adoro? Pues no, evidentemente no. Por ejemplo, si yo fuera israelí ahora mismo, ¿votaría a Netanyahu? Pues no. ¿Por qué? Vamos a empezar con su postura con los asentamientos. Como sabéis, Israel tiene asentamientos en Cisjordania, asentamientos que incluso Estados Unidos critica. La comunidad internacional exige que se eliminen más pronto que tarde, pero con Netanyahu resulta que hay cada vez más. Y ojo, porque esto no es solamente un problema diplomático. Mirad qué tipo de personajes terminan en este tipo de asentamientos. Atentos. Un ciudadano israelí con camiseta roja a la derecha se acerca a un palestino y le dispara. Un soldado que lo presencia se limita a escoltar al tirador mientras se aleja. Así, tal cual. O sea, tú eres un palestino que estás en tu casa o vas a dar un paseo por el campo y de repente se te acerca un colono israelí, por supuesto, bien armado, y te dice: lárgate de aquí o te disparo. Si buscáis en YouTube veréis un montón de vídeos con este esquema. Esto está pasando, y es ilegal incluso bajo la ley israelí. Sin embargo, Netanyahu pues hace la vista gorda. Como se decía en España años atrás, unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. Pero esperad un momento, porque esto no es todo. Otro gran problema de Netanyahu es
la corrupción. Cohecho, fraude y abuso de confianza son los cargos que enfrenta Benjamín Netanyahu. Se reanuda su juicio por 3 casos de corrupción que puede durar años, pero que en caso de ser condenado le supondría una pena de hasta 10 años en prisión. Esta noticia es del año 2021. Desde entonces, Netanyahu ha aplicado todas las estrategias del manual para evitar ser condenado por corrupción. Eso incluye, por supuesto, una reforma judicial que generó protestas masivas. Estoy aquí para protestar contra el cambio de la legislación, que hará que este país que amamos deje de ser una democracia. ¿Y cuál es el siguiente paso para que un político evite que hablen de sus casos de corrupción? No es decir que te vas 5 días a pensar. Es aferrarse al poder como sea, incluyendo vendiendo el alma al diablo. Y ahí es cuando en el año 2022 Netanyahu consiguió volver al gobierno, esta vez metiendo en la coalición a los colonos. Sí, exacto. A esos tarados que hemos visto antes que van disparando a los palestinos. Esa gente. ¿Y ya sé lo que me dirá alguno? Bueno, a ver, Fonseca, ni que fuera una línea roja. Acabo de decir ahora mismo que durante todos estos años Netanyahu hacía la vista gorda con las barbaridades de los colonos. Y sí, tenéis razón, pero una cosa es hacer la vista gorda y otra muy distinta meterles en el gobierno. Pensad que estamos hablando de gente que en muchos casos ha llegado a estar en la cárcel. Entre ellos está, por ejemplo, el señor Itamar Ben-Gvir, que ha llegado a estar en la cárcel por delitos de racismo. Y ojo, porque este hombre se había labrado una carrera como abogado de terroristas, porque sí, no solo hay terroristas en el lado palestino, los judíos también tienen sus grupos terroristas, grupos que han llegado a asesinar a líderes israelíes tan importantes como el por entonces presidente Isaac Rabin. Es decir, que estamos hablando de gente realmente peligrosa, gente que de hecho ha conseguido 3 escaños en estas elecciones de puro milagro. O sea, no penséis que representan el sentir mayoritario de los israelíes, ni muchísimo menos. Para que os hagáis una idea, incluso Estados Unidos está planteando ponerles algunas sanciones a algunos de estos políticos. Quiero decir, que no es que yo crea que son unos tarados, ni tampoco es que los del Team Palestina crea que son unos tarados, no. Es que son unos tarados. Pero ya sabéis que cuando se trata de formar gobierno no existen líneas rojas. Conclusión: con esta gente en el gobierno nada puede salir bien, y eso explica que durante los últimos 2 años el hostigamiento a los palestinos se haya multiplicado. Todo esto mientras el ejército israelí estaba más ocupado defendiendo a los colonos que al resto de los ciudadanos. Conclusión: ataques del 7 de octubre. ¿Qué falló? Pues os lo podéis imaginar. ¿Por qué nadie los pudo evitar? ¿Por qué ocurrieron exactamente en ese momento? Pues a ver, aquí creo que tenéis parte de la explicación. Dicho esto, ¿qué pasó después? Bueno, pues ahora mismo lo vamos a ver. Gobierno de unidad. 4 días después de los ataques del 7 de octubre, Netanyahu formó un gobierno de unidad durante el tiempo que durase la guerra. Básicamente, invitó al líder de la oposición, Benny Gantz, a que se uniera. Gantz es un político centrista que fue ministro de defensa en algunos gobiernos anteriores y que tiene experiencia en temas de seguridad. Y ya sé lo que me vais a decir. Fonseca, ¿no decías que a los israelíes les encanta discutirlo todo? ¿Cómo es posible que en una guerra de repente se pongan de acuerdo? Pensadlo así, un gobierno de unidad no implica que no haya discusiones. Entonces, ¿qué sentido tiene que vayan todos juntos? Pues muy simple, elimina ese incentivo que tienen todos los políticos de oposición para torpedear al gobierno. Ahora bien, eso no significa que se hayan puesto de acuerdo. Para nada. De entrada, en mitad de la guerra más larga que ha tenido Israel desde 1948, es normal que surja el eterno debate en la política de este país. ¿Cuál es? Pues ¿por qué los judíos ultraortodoxos pueden librarse del servicio militar? El otro día os decía que en Israel hasta las mujeres tienen que ir al ejército. Sin embargo, los ultraortodoxos o los judíos jardín, que es como les llaman, se pueden librar. ¿Por qué? Pues porque sus razones tendrán. Así que ya os podéis imaginar las discusiones dentro del propio gobierno en este tema. Pero ojo, porque esta no es la única. Para los colonos de ultraderecha, una guerra abierta contra Hamas les suena a música celestial. No solo es una oportunidad de oro para proponer los ataques más brutales a Gaza y matar palestinos como si no hubiera mañana. Además, les sirve para proponer barbaridades como esta. Itamar Ben-Gvir declaró el sábado que se debería prohibir a los palestinos residentes en Cisjordania asistir a las oraciones en el monte del Templo de Jerusalén durante el próximo mes sagrado musulmán del Ramadán, que comienza en torno al 10 de marzo. Lo bueno de un gobierno de unidad es que la voz de la razón se ha terminado imponiendo en muchos momentos. De hecho, el gabinete de guerra aparta a Ben-Gvir y rechaza los límites del Ramadán de Al-Aqsa a los árabes israelíes. Es más, la guerra tampoco le ha sentado muy bien a Ben-Gvir. Según varias encuestas, es el ministro peor valorado.
Y con razón. Pensadlo así, los colonos son los que tienen el mayor incentivo para que la guerra se alargue, cual película de Christopher Nolan. Cuantos más palestinos mueran de la forma más brutal posible, más contentos van a estar. Por otra parte, Netanyahu tampoco quiere una victoria rápida. Cuanto más se alargue la guerra, más lejos quedan los debates sobre adelantar las elecciones y llevárselo a un juicio por corrupción. Conclusión. Parte de las barbaridades que hemos visto en esta guerra no son actos necesarios para acabar y ganar a los de Hamás, sino actos dictados, o bien por fanáticos ultraviolentos, o bien por políticos más preocupados por sobrevivir un día más sin juicios que por el futuro de su país. Y en estas estábamos cuando ha llegado la petición de la orden de arresto. Y la pregunta es, ¿de qué le acusan exactamente a Netanyahu? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Está cometiendo un genocidio Israel? No, Israel no está cometiendo un genocidio. De hecho, ni siquiera la Corte Penal Internacional de La Haya les está acusando de genocidio. Tampoco el fiscal que ha pedido la orden de arresto, que por cierto es un señor que se llama Karim Khan. Ese señor tampoco les está acusando de genocidio. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es un genocidio? Pues bien, esta es la definición. Genocidio: exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Diccionario de la Real Academia Española. Bien, el 21% de la población israelí es de origen árabe, y esta población tiene todos sus derechos reconocidos, incluido el de voto y el de participación política. Para que os hagáis una idea, ahora mismo hay 10 diputados árabes en la Knesset, 5 de los cuales forman parte de un partido árabe que se llama Lista Árabe Unida. Es decir, que aquí no hay un intento de acabar con todos los árabes o de ponerles una bandita así amarilla para que se les reconozca y luego se les pueda llevar a un campo de exterminio, ni muchísimo menos. Es más, los ataques de Gaza tampoco buscan meter a todos los palestinos en un tren para llevárselos a un campo de cámaras de gas. Es más, lo que vais a oír ahora mismo es un testimonio de primera mano de un primer sargento de las unidades especiales del ejército de Israel que ha estado en Gaza y que además, pues mira, es un muy buen amigo y que aprovecho para darle las gracias porque me ayuda un montón a preparar todas las investigaciones sobre todo lo que tenga que ver con Israel. Atentos. Básicamente lo que dice esta ley es que si, por ejemplo, llega tu comandante y te dice, ¿ves a ese niño de allá? Quiero que le dispares. Y tú sabes perfectamente que eso es ilegal y que no lo puedes hacer. Entonces tú puedes refutar esta ¿cómo se llama esto? Refutar esta ley, esta orden, perdón, y decirle no lo voy a hacer. Y si el comandante te quiere llevar a juicio o te quiere meter a cárcel, entonces tú dices, no, porque esto es una Pkudá Belti Hukit Ba'alil, o sea, lo que te dije ahorita, lo que te mandé ahorita, y no te pueden hacer nada, porque tú dices, eso es ilegal, eso no se puede hacer. Yo no puedo matar a una persona nada más porque tú me lo dijiste. O sea, no nada más, no puedo matar a una persona, no puedo hacer algo que es completamente ilegal y que no, o sea, no es un soldado con el que me estoy luchando, es alguien inocente. Es alguien que no tiene nada que ver. O te dice, quiero que tortures a esta persona. Dice, no, eso no es legal, no lo voy a hacer. Y no te pueden meter a la cárcel por eso. Y diréis, entonces, ¿de qué le acusan a Netanyahu y a su ministro de Defensa? Pues bien, se les acusa de crímenes de lesa humanidad, principalmente de haber ordenado ataques contra civiles que eran totalmente innecesarios, de eso, y de haber bloqueado la ayuda humanitaria para que no pudiera llegar agua ni comida a los civiles. Y alguno dirá, pero Fonseca, si están en una guerra, ¿dónde está el problema? En las guerras se mata gente y se hacen cosas malas. Es lo que tienen las guerras, más aún una como esta, donde sabemos que Hamás utiliza a la población civil como escudos humanos. Y sí, tenéis razón en parte. Y de hecho, a los que seáis del Team Palestina tampoco os vengáis arriba, porque el fiscal también ha pedido orden de arresto para 3 líderes de Hamás. Y no solo por matar, torturar y violar a israelíes, sino también a palestinos. En cualquier caso, desde el principio estaba claro que esta guerra iba a ser un baño de sangre. Egipto no aceptaría refugiados palestinos, Israel tampoco, y Hamás no tiene el más mínimo problema en ver morir a los suyos. Y ya sé lo que me dirá alguno. ¿Cómo puedes decir eso, Fonseca, si jamás se ha ofrecido de negociar con Israel? De hecho, incluso aceptaron devolver a los rehenes que todavía tienen secuestrados. Y sí, tenéis razón, con muchas comillas, porque ¿habéis visto las condiciones que pedían? Pues atentos. La idea de Hamás era que por cada rehén que liberasen, Israel tendría que soltar a 30 prisioneros palestinos, lo que irónicamente deja bien clarito el valor que le dan a las vidas de los suyos. Una vida israelí equivale a 30 palestinas. Pero esperad porque esta es la mejor. Por cada rehén mujer, Israel tendría que liberar a 50 palestinos. Me gustaría saber qué valor le darían a los gender fluid. No sé si estaban en las negociaciones. O sea, que según esta gente, una mujer vale 50 palestinos. Por supuesto, también piden que Israel se retire de Gaza por completo para que ellos, evidentemente, puedan volver a reorganizarse tranquilamente y montar otro atentado. Vamos,
que solo les faltó pedir unas latitas de caviar y yo qué sé, que Taylor Swift dé un concierto todos los años en la Franja de Gaza. Lo que viene siendo escribir la carta a los Reyes Magos. Evidentemente, estos son unas condiciones inaceptables para los israelíes. Conclusión: Hamás no está dispuesta a negociar y sí está dispuesta a meter células de Hamás en hospitales y colegios. Así que estaba claro que morirían miles de inocentes. Pero ¿recordáis lo que os decía de los matices? Incluso en la guerra hay normas, y cosas como estas son del todo inhumanas. Israel prácticamente tiene bloqueada toda la entrada de ayuda, porque aunque el ejército israelí ha dicho esta mañana que iba a abrir el paso fronterizo del sur en Kerem Shalom, pero lo cierto es que las organizaciones humanitarias sobre el terreno dicen que todavía no se ha hecho efectivo y hay aún miles de camiones con ayuda esperando en Rafah para poder entrar dentro de Gaza. Como comprenderéis, esto no tiene ningún fin estratégico. No hablamos de, yo que sé, un ataque dirigido contra líderes de Hamás donde de forma colateral hayan muerto unos civiles. Hablamos de algo que principalmente afecta a civiles inocentes. De hecho, mirad lo que llegó a hacer Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos va a montar un puerto temporal para llevar ayuda por barco a la población palestina que está atrapada en la franja. Os lo he dicho antes, los matices son muy importantes, y más en esta cuestión. Por cierto, que algo parecido pasa con Vladimir Putin. Este, de hecho, sí tiene una orden de arresto del Tribunal de la Haya, es decir, que en este caso el fiscal la pidió y el tribunal ya se la dio. Y diréis, ¿se le acusa de genocidio? Pues no. Es más, ¿podemos decir que Putin ha perpetrado un genocidio contra los ucranianos? Pues tampoco. Y, en fin, creo que nadie me puede acusar a mí de estar remotamente cerca del Team Rusia. Pero eso no significa que vaya a utilizar la palabra genocidio para cualquier cosa. Las palabras tienen un significado, ¿vale? Y hay que utilizarlo cuando toca. Además, habrá que guardar la palabra genocida por si algún día Netanyahu le da por insultar a Pedro Sánchez. En ese caso estará muy bien empleada y tendremos todo el derecho a quitar el embajador español en Israel y todo lo que sea y comparar a Netanyahu, yo que sé, con el mismísimo Hitler porque se lo habrá merecido. Pero mientras tanto, vamos a utilizar el lenguaje como tiene que ser. Y, por cierto, por curiosidad, diréis, ¿de qué se le acusa a Vladimir Putin? Pues en este caso, el supuesto crimen sería haber secuestrado a miles de niños ucranianos para darlos en adopción a familias rusas. Como podéis ver, esto no tiene nada que ver con la estrategia militar, es simplemente una acción, pues que está mal. Dicho esto, la auténtica pregunta ahora es, ¿y qué consecuencias va a tener la petición de arresto contra Netanyahu y compañía? Pues veréis, por el momento solamente es una solicitud. Ahora hace falta que el Tribunal de la Haya se la dé. En caso de que se emitiera la orden de arresto, ¿qué consecuencias legales tendría? Pues realmente pocas. Técnicamente, si Netanyahu visitara cualquier país que reconozca la autoridad del Tribunal de la Haya, pues le tendrían que arrestar. Pero ni Israel, ni Estados Unidos, ni Rusia están en esta lista. Ahora bien, ¿consecuencias políticas? Pues ahí sí que hay unas cuantas, y no precisamente del tipo que os imaginaríais. En un escueto comunicado dice que no se puede equiparar a Israel con Hamás y que Estados Unidos va a estar siempre del lado de Israel contra amenazas a su seguridad. Por muchos desencuentros que haya tenido últimamente Biden con Netanyahu, sigue siendo su mayor aliado y su principal proveedor de armas. La verdad es que no sé si lo habrán hecho a propósito, pero como troleada es de las buenas, porque el hecho de que la Corte Penal Internacional arremeta contra Benjamin Netanyahu podría ser un mini punto diplomático para Hamás, si no fuera porque también van contra ellos. Las cosas como son. Bien jugado, señores de la Haya. Pero la pregunta ahora es, ¿y qué consecuencias tiene esto dentro de Israel? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿El fin de Netanyahu? La sabiduría popular dice que cuando hay un enemigo externo, todos dejan a un lado sus diferencias y cierran filas en torno al líder. Y eso es exactamente lo que está pasando en este momento. Gantz denuncia la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de detención, un crimen de proporciones históricas. Pues sí, pero recordad que esto es Israel y que estamos hablando de Benjamin Netanyahu. Una cosa es que los israelíes no estén de acuerdo con el Tribunal de la Haya y otra muy distinta que ahora vayan a volver al Team Netanyahu sin chistar. Y es que resulta que todo esto de la orden de arresto ha llegado precisamente en un momento particularmente malo para Netanyahu. El líder opositor israelí Benny Gantz anunció que retirará su apoyo al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu si no elabora un plan de posguerra para la Franja de Gaza hasta el próximo 8 de junio. Sí, este señor es el opositor moderado del que os hablaba antes. Entró en el gobierno de unidad de Netanyahu y cada vez se le está poniendo más cara de primer ministro israelí. Y esto no es solo porque ambos tienen unas orejas que parece que vayan a echar a volar. Es que mirad la foto.
a este paso me voy a terminar presentando yo a primer ministro israelí, que visto lo visto doy el perfil. Pero es que además todos le ven como la alternativa a Netanyahu. Las encuestas le son muy favorables y los israelíes vuelven a salir a la calle para pedir que se termine la guerra cuanto antes y se convoquen elecciones anticipadas. Y como os podéis imaginar, Benny es el primer interesado. La gente debe saber que pronto pediremos su confianza sin evitar las cuestiones del catastrófico 7 de octubre y lo que le precedió. Es por eso que debemos establecer una fecha consensuada para el mes de septiembre, o si prefieren, para el primer aniversario de la guerra. Por supuesto que tanto Netanyahu como su partido político, el Likud, dicen que ni de broma. ¿Y qué razón creéis que dan? Pues el mítico o yo o el caos. Así que como no tiene mayoría en el Parlamento, Gantz le ha planteado el pulso a Netanyahu dentro de este gobierno de unidad. El ultimato de Gantz es una forma de obligar al primer ministro a aceptar un plan de posguerra, que por otra parte es en lo que están la mayoría de los israelíes, porque no os engañéis, el israelí promedio no tiene el más mínimo interés en matar palestinos, lo que quiere es quitarse problemas. Y la verdad es que el plan de Gantz tiene todo el sentido del mundo. Vamos, es que lo firmaba yo mismo, pero ya. Son 6 puntos, pero los que más me interesan son 3. El primero y más importante, ¿qué hacemos con Gaza? Porque claramente necesitan un gobierno. Y obviamente no puede ser un gobierno de Hamás, pero tampoco de la Autoridad Nacional Palestina. Y diréis, ¿por qué? Pues porque a estas alturas tienen menos credibilidad que yo hablando de CrossFit. Y por supuesto, tampoco puede ocuparlo Israel. Conclusión. Ideaca, que se ocupe Europa y Estados Unidos. ¿Cómo? Como sea, pero que tiene sentido. O sea, tú pones ahora una delegación conjunta con diplomáticos europeos, que no le queden mal a nadie, porque no se llevan mal con nadie, que se pongan a colaborar con los árabes, y oye, tienes un gobierno provisional que no está nada mal, por lo menos para un rato. Se termina la guerra, se reconstruye Gaza, y estoy seguro de que tanto Estados Unidos como Europa estaríamos más que dispuestos a poner dinero para reconstruirlo. Y lo digo en serio, creo que esta es una idea fantástica. Siguiente punto que me gusta del plan de Gantz: normalizar relaciones con Arabia Saudita. Si Israel consigue que los saudíes firmen los acuerdos de Abraham, Israel se convierte automáticamente en el líder regional. Así de simple. De hecho, hablaré de eso en un próximo vídeo. Y esto sería un triunfo histórico. Y por último, pero no menos importante, ¿qué creéis que propone el bueno de Gantz? Exacto, que los ultraortodoxos también hagan el servicio militar. Se acabó la tontería esta de no, te juegas el tipo tú, que a mí me da la risa. La pregunta ahora es, ¿de verdad va a aceptar Netanyahu algo así? Pues por el momento Netanyahu tiene una ventaja muy grande que le permite poder no aceptarlo, y es que tiene la mayoría. Si no cambia nada, Israel no tendrá que celebrar elecciones hasta el año 2026. Es decir, que técnicamente Netanyahu podría aguantar, aunque fuera upado por los partidos ortodoxos y la extrema derecha de los colones. Gente a la que Benny Gantz no puede convencer para que se unan a su team, más que nada porque lo que propone choca frontalmente con sus intereses. Sin embargo, ojo, porque Benny Gantz también tiene sus armas. Se espera que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, llegue a Israel procedente de Arabia Saudí y mantenga reuniones por separado con Netanyahu y Gantz. O sea, que el asesor de seguridad de los USA viaja a Israel y se reúne, por un lado, con el primer ministro y luego con el candidato a primer ministro. Esto significa una cosa: el favorito de Washington es claramente Benny Gantz, y como sabéis, Estados Unidos tiene mucha influencia en Israel. En otras palabras, que Benny Gantz tiene el apoyo de Estados Unidos y el de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y repito, no es la primera vez que un primer ministro israelí tiene que dimitir después de una guerra. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? No lo sé, no tengo una bola de cristal. Y como no tengo nada más que añadir, pues nada, vamos a dar paso a vuestra sección favorita del canal. Vamos con el OnlyFans de hoy. OnlyFans. Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde doy noticias del canal, hago fe de ratas y respondo a las preguntas más interesantes que me dejáis aquí abajo en los comentarios. Preguntas como esta. Hola Fonseca, tengo una curiosidad que quisiera que nos ayudes a entender. ¿Cuál crees que sería el rol del Reino Unido frente a la agresión rusa si es que no se hubiera salido de la Unión Europea? Es la pregunta de @TitoRodríguez1270. Oye, pues muy buena pregunta, Tito Rodríguez. Mira, desde el punto de vista puramente militar, no habría sido muy distinto. A fin de cuentas, siguen en la OTAN. Ahora bien, desde el punto de vista político, sí que habría tenido mucho peso. Personalmente yo creo que una de las mayores pérdidas que tuvimos con el Brexit fue precisamente que nos quedamos sin la influencia de Reino Unido en las instituciones europeas. En muchos casos eran algo así como la voz de la conciencia, el mejor contrapeso al eje franco-alemán.
Así que si el Reino Unido hubiera seguido la Unión Europea, estoy seguro de que hubieran presionado tanto al Parlamento como al Consejo Europeo para que actuaran más y actuaran más rápido. Los británicos serán todo lo que queráis, pero cuando hablamos de valores democráticos saben defenderlos como nadie. De hecho, fueron los primeros en darle garantías nucleares tanto a Suecia como a Finlandia antes de que entraran en la OTAN, y también han sido los primeros, junto con Francia, todo hay que decirlo, en dar misiles de largo alcance a Ucrania. Estoy convencido de que tanto Boris Johnson como Rishi Sunak, incluso también como Cameron, tendrán calles y estatuas en Ucrania más pronto que tarde, al igual que Winston Churchill ya las tiene en países como República Checa. Y llegados a este punto ahora, la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Netanyahu va a aceptar los puntos de Benny Gantz? ¿Creéis que va a terminar dimitiendo? ¿Y qué pasa con esa orden de arresto de La Haya? ¿Tendrá alguna consecuencia más allá de las consecuencias políticas? ¿Llegarán a dársela? Podréis responderme a estas preguntas aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos al canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.